y por lo tanto cuando se obstruye la vía aérea lo que vamos a tener es que la relación ventilación-perfusión es igual a 0 y estaremos en el primer escenario, o que no se perfunde el capilar pulmonar. Y cuando no se perfunde el capilar pulmonar tendremos esos, en teoría, 70 metros cuadrados, alguna parte de él no va a estar irrigada y por lo tanto tendremos una malla infinita, que es el tercer escenario. Y básicamente tendremos que entender que entre esos dos escenarios, cuando la ventilación es igual a 0 se afecta la perfusión. ¿Por qué? Porque no va a haber intercambio gaseoso. Si se obstruye la vía aérea, si no pasa aire, lo único que va a suceder es que ese alvéolo no se ventile. Como no se ventila, las concentraciones de equilibrio se van a dar bajo la concentración de los gases que trae el capilar. Y por eso es que a la entrada del capilar va a darse algún tipo de intercambio hasta que se llegue a ese equilibrio, y una vez que suceda eso, todo lo que entra es igual a lo que sale. No hay intercambio gaseoso, no hay oxigenación como lo entendemos. En el otro extremo, por el contrario, el pulmón va a seguir ventilándose, pero no va a estar perfundido. Como no va a estar perfundido, hemos visto que con la ventilación, conforme aumenta la ventilación, se va intercambiando el aire que está en los alvéolos, se va intercambiando el aire que está en el espacio muerto, y por lo tanto, si persiste este estado de no perfusión, la concentración que debería alcanzar ese alvéolo va a ser una concentración muy similar a la que está en el exterior. Porque, como habíamos repetido, a nivel de la vía aérea y el espacio muerto no hay intercambio de gases. ¿Correcto? Y entonces, ¿cuál es la relación ventilación-perfusión que nos interesa? Esa en la que existe ventilación y existe perfusión. Porque ese patrón de relación ventilación-perfusión me va a permitir decir dónde estamos. Y entonces podremos decir que las zonas altas del pulmón se encuentran muy bien ventiladas porque su relación ventilación-perfusión siempre es mayor que la unidad. Al ser mayor que la unidad quiere decir que tiene zonas muy ventiladas y poco perfundidas. ¿Correcto? Y ese valor puede alcanzar incluso el valor de 3. Mientras que las otras dos zonas del pulmón van a tener relaciones de ventilación-perfusión menores a la unidad. ¿Qué quiere decir? Que tienen mayor perfusión que ventilación. Y hemos dicho que en una persona normal todos los pulmones son ventilados y perfundidos. ¿Correcto? Y entonces el valor que alcanza de normalidad esta relación ventilación-perfusión en las bases es de 0,6 a 0,8. ¿Correcto? En las bases 0,6 y a nivel del mediastino, esa zona 2 que comentábamos, 0,8. ¿Y qué pasa con el aire que inspiramos en estas zonas de ventilación-perfusión en este rango de valores? Se alcanza lo que habíamos comentado, que la presión parcial de oxígeno a nivel del alvéolo alcanza esos 105 o 104.6 que habíamos visto en la gráfica, que cuando el oxígeno y el CO2 a nivel de la arteria pulmonar llegan al alvéolo, traen una concentración mucho menor de esos dos gases, y por lo tanto la gradiente de concentraciones lo que hace es llevar estas moléculas de las zonas de alta concentración a las zonas de baja concentración hasta que alcanzan el equilibrio, ¿no es cierto? Y por lo tanto tienen ustedes que llegó acá como 40
y sale como 100. Y llegó acá como 45 y sale acá como 40. Porque eso es lo que se está buscando. Porque ese es el intercambio que se quiere. ¿Cuál es el intercambio que se quiere? Que la sangre se oxigene y que la sangre se libere de CO2. ¿No es cierto? Y eso es lo que se cumple cuando tenemos una zona con una adecuada ventilación-perfusión. Ha habido un intercambio gaseoso entre el alveolo y la sangre. Y entonces, gráficamente, ¿cómo se ve eso? Así. Cada vez más complicado por más números. Pero ¿por qué me interesa este gráfico de aquí? Recuerden que hablábamos de la distancia. Y la distancia la hemos visto como membrana, ¿correcto? Pero también tenemos que entender que la distancia se da en ese flujo que atraviesa el capilar. Y aquí ustedes ven que las concentraciones en el alveolo son mayores que las concentraciones en el capilar. Por lo tanto, el flujo neto del oxígeno se va a dar hacia afuera. ¿Correcto? ¿O hacia adentro? ¿Hacia dónde se va a dar el flujo neto? Según lo que hemos conversado. De mayor a menor. De mayor a menor. Entonces, ¿dónde está el mayor? En el alveolo. Y el menor en el capilar. El flujo neto entonces es hacia dentro. El CO2, el oxígeno va a difundir hacia adentro. Por concentraciones. Y lo hace tan rápidamente que solo le demora 1/3 del capilar llegar a su equilibrio de 104. Solo 1/3. Quiere decir que si tuviéramos una persona con anemia, le queda una reserva de 2/3 para completar, para buscar ese mecanismo de transporte para que se lo lleve. Porque aquí todavía tiene espacio para saturarse. ¿Correcto? Y exactamente le sucede lo mismo al CO2. ¿Y por qué le ocurrirá exactamente lo mismo al CO2? Antes de eso, miremos esta parte de acá que sí me había olvidado. ¿Recuerdan que estamos diciendo que todo es juego de presiones y concentración? ¿Correcto? La concentración de la molécula del oxígeno y del CO2 me va a generar una presión parcial. Esa presión parcial es la que me dice hacia dónde va a ir la molécula producto de la diferencia de presiones. Va a ir de las zonas más concentradas o de mayor presión a las de menor presión o menos concentración. Ok, acá dice que empieza la sangre venosa con 40 milímetros, quiere decir que a nivel de los tejidos tenemos esto, ¿correcto? Cuando llega a nivel del capilar pulmonar rápidamente alcanza la saturación de 104, ¿correcto? Mezcla de sangre de la irrigación pulmonar. Recuerden que habíamos dicho que existe un shunt fisiológico, ese que las arterias bronquiales no pasan a través de la circulación pulmonar, se van de frente a la circulación sistémica y hay una mezcla de sangre, y como hay una mezcla de sangre, antes de ingresar cae la concentración y por lo tanto cae la presión parcial a 95. Y en sangre tenemos este valor. Y vuelve a ocurrir el ciclo igual. ¿Correcto? Y lo mismo sucede con el CO2. Oh, perdón. Decíamos que 40 es en tejidos a nivel distal. Esta es la concentración del oxígeno a nivel de los tejidos. La presión parcial del oxígeno a nivel de los tejidos es de 40, lo vimos en el gráfico. Y miren cómo está en el intersticio. 40. Por lo tanto, la sangre que llega es oxigenada, ¿no es cierto? Como llega la sangre oxigenada, llega con 95. Entonces, ¿a dónde va a irse el oxígeno? ¿Se va a quedar retenido en la sangre? No. Difunde rápidamente al intersticio. Y miren la diferencia que hay entre la presión parcial de oxígeno en el intersticio y la presión que hay en la célula.
Por lo tanto, el oxígeno, ¿dónde se meterá? De aquí, dependiendo de la distancia, dependiendo de dónde esté, ingresará rápidamente a la célula. Y la célula solo necesita 1 milímetro de mercurio, o sea, una presión parcial de oxígeno de 1 milímetro de mercurio para cumplir todas sus funciones. Le basta con esa concentración para que podamos seguir vivos nosotros. Entonces, al inicio, cuando decíamos que la anoxia se da porque el oxígeno no llega hacia las células y estas no pueden cumplir sus funciones y producir energía, es que no puede intercambiarse 1 milímetro de mercurio. Y si no ocurre eso, será pues porque tienes un problema vascular, porque tienes un problema intersticial, porque tienes un problema autoinmune localmente. Entonces necesitan ustedes entender qué está pasando acá para que después entiendan por qué ocurren N problemas que no solamente dependen de temas celulares, sino pueden ser vasculares, pueden ser intersticiales, pueden ser de origen autoinmune, de origen tumoral, N motivos. ¿Correcto? Entonces, solo son necesarios de 1 a 3 milímetros de mercurio para el soporte completo de los procesos químicos de la célula. La presión parcial de oxígeno tisular está determinada por un equilibrio entre la velocidad del transporte, de cómo llega, y la velocidad a la que los tejidos lo utilizan. Depende del metabolismo. Y entonces la siguiente gráfica nos muestra cómo es el consumo de ese oxígeno. Si el consumo aumenta, quiere decir que la presión parcial de oxígeno va a caer rápidamente. Por eso ven la curva que dice 4x consumo, baja, porque rápidamente cae la concentración parcial. Si el metabolismo no aumenta, si el metabolismo disminuye tanto como a la mitad, lejos de que la presión parcial de oxígeno disminuya, se mantiene o se eleva. Y entonces ustedes tienen la curva que dice a 1/4 de consumo de oxígeno normal. ¿Por qué nunca las curvas van a tocar el 104? Que es la línea superior del flujo sanguíneo en el infinito. ¿Por qué nunca? Correcto, porque hemos visto que existe un shunt fisiológico que hace que la concentración máxima que pueden alcanzar sería 95 milímetros de mercurio. Más allá no pueden llegar. Entonces, en el CO2 pasa exactamente lo mismo. Tenemos una zona de concentración, 40 milímetros de mercurio, mientras que en el intersticio, por efectos del metabolismo, se libera más CO2 y por lo tanto su concentración es mayor y su presión parcial es mayor. Como su presión parcial es mayor y difunde 20 veces más rápido que el oxígeno, ¿a dónde se va? Al capilar. ¿Y el capilar qué hace? Se lo lleva atrás del agua. ¿Y a dónde se va? Al pulmón. Y acá viene el otro concepto que decíamos, que la difusibilidad o el coeficiente de difusión, al ser más alto, también hace que las presiones parciales con las que se da este intercambio sean mucho menores para el CO2 que para el oxígeno. Si se dan cuenta, el oxígeno juega con presiones entre 40 y 95, mientras que el CO2 va a jugar con presiones de 40 a 45. O sea, pequeñas variaciones van a tener grandes impactos. ¿En quién? ¿En el oxígeno o en el CO2? En el CO2, porque en el CO2 se difunde rápidamente. Y entonces cuando miramos la curva donde veíamos que era importante la distancia, veíamos que el efecto neto de difusión a nivel del alveolo y el capilar sería hacia el capilar, ¿correcto? No, hacia el alveolo, porque nuevamente la concentración con la que llega
genera una presión parcial de 45, mientras que la presión parcial a nivel del alveolo es de 40. Por lo tanto, ¿hacia dónde se viene el CO2? Hacia el alveolo. Y alcanza el equilibrio igual que el oxígeno. O sea, la tercera parte del capilar le demora llegar al equilibrio. El resto es solo mero tránsito. Y entonces, cuando tengo que eliminar más CO2 y comienzo a hiperventilar y aumentar el flujo de sangre, me sirve porque me queda todo esto para poder hacer este intercambio efectivo. Y eso es lo que tienen acá. Si aumento yo el metabolismo, libero mayor cantidad de CO2 y lo que tengo que aumentar es el flujo. Y como tengo todo ese espacio, yo lo que voy a hacer es básicamente aumentar mi concentración, pero voy a mantener mi concentración parcial en ese valor aceptable. Porque el CO2 difunde rápidamente y porque sé que a nivel del capilar pulmonar voy a poder eliminar. Así aumente, como dice acá, el contenido de CO2 intersticial, porque tengo una reserva. Tanto el CO2 como el oxígeno, la distancia, el tiempo que les demora en saturarse o llegar a su equilibrio es tan rápido como la tercera parte del capilar pulmonar. Bien. Y entonces, ya sabemos que hay intercambio, ya difundió, ya atravesó la membrana. ¿Y ahora qué nos falta? ¿Quién se lo lleva? Ya sabemos cómo va a llegar hasta el final, ya sabemos cómo retorna del final del cuerpo, pero ahora tenemos que saber en qué viaja. ¿Cómo llega? Y entonces esto es muy sencillo para ustedes, ¿verdad? El oxígeno viaja ligado ¿a quién? A la hemoglobina, correcto. ¿Es la mayor forma? ¿O va diluido también en plasma? ¿O va ligado a los eritrocitos? ¿Solo va ligado a la hemoglobina? ¿Recuerdan? Entonces el oxígeno, principal mecanismo de transporte de la hemoglobina. ¿Cuántas moléculas de oxígeno transporta una molécula de hemoglobina? 4. Muy bien. ¿Y en el caso del CO2? ¿Y en el caso del CO2 cómo es? El CO2 ya sabemos que difunde rápidamente, 20 veces más difusible que el oxígeno. ¿Cómo se transporta? En plasma, diluido en plasma. ¿Esa es su principal forma? Se transportará diluido, se transportará unido al eritrocito, ligado al eritrocito, pegado al eritrocito. No. Entonces, ¿pegado a quién? Hemoglobina. Y si se transporta ligado a hemoglobina, ¿cómo se llama eso? Carbaminohemoglobina. Ya, perfecto. Y finalmente, entonces, ¿esas serán las dos únicas formas o habrá alguna otra más? Recuerden, la principal forma de transporte del CO2, dado que difunde rápidamente, el CO2 atraviesa el eritrocito, queda en el citoplasma y es expuesto a la anhidrasa carbónica, que lo desdobla en bicarbonato de hidrógeno. Entonces, la principal forma de transporte del CO2 es a través, exacto, de la disociación dentro del eritrocito por efecto de la anhidrasa carbónica. También se transporta unido a la hemoglobina, formando carbaminohemoglobina, y también se transporta diluido en el plasma. Entonces veamos rápidamente todo eso. Aquí están los 4 grupos M, cada oxígeno, y ahí está ligada
Ahí está ligado el oxígeno y los 4 grupos M. ¿A qué? ¿Cómo se llama esto? Globo. ¿Recuerdan? Para el transporte del oxígeno, las moléculas se unen al oxígeno y a la globina. Y de esa forma se transportan. Entonces ahí están los 4 grupos. Cada molécula de hemoglobina se puede unir en forma reversible con 4 moléculas de oxígeno. Y entonces el 97% se transporta unido a la hemoglobina y el 3% disuelto en plasma. Y aquí hay que tener otra característica más, que a diferencia del CO2, el monóxido de carbono tiene una afinidad 250 veces mayor por la hemoglobina y la satura rápidamente y tiene una unión que es mucho más fuerte que el oxígeno. Por lo tanto, tiene mayor afinidad a la hemoglobina y una pobre disociación. Y eso es lo que finalmente genera que cuando te encierres en un carro que tiene un tubo de escape malogrado, o te encierras en una habitación con las ventanas abiertas del carro y es un garaje, comienzas a acelerar, todo el humo que respiras rápidamente satura tu hemoglobina, tú pierdes la conciencia y si eso se mantiene, mueres. ¿Por qué? Porque el oxígeno no va a llegar a tus tejidos, si los tejidos no se oxigenan, ¿qué pasa? No se genera energía, no se cumplen los procesos metabólicos y por lo tanto te mueres. ¿Correcto? Entonces, la saturación de la hemoglobina nos muestra una gráfica de este tipo que ustedes ya conocen, donde hemos indicado que la saturación de la hemoglobina debe ser siempre mayor al 90%. ¿Por qué? ¿Han hecho su seminario de insuficiencia respiratoria, no? ¿Recuerdan ese valor? Ese valor es crítico, ¿no es cierto? Saturación del 90%. ¿Por qué? Porque traduce una presión parcial de oxígeno menor a... ¿No? Si es menor de 90, ¿qué es lo que sucede? Que la presión parcial de oxígeno es menor de 60. Si la presión parcial de oxígeno es menor de 60, y hemos visto que en los tejidos de 40 a 95 es lo que necesitas para poder cumplir todas tus funciones, ¿qué debemos hacer? Correr lo más rápido que podamos para llamar a ¿quién? A un médico. Chicos, siempre tengan ese valor, por eso es que saturamos a las personas para ver que nunca esté por debajo de 90. Es más, te alarmas cuando está por debajo de 95. Si está por encima de 95, tú dices está bien. Si es una persona mayor, es un adulto mayor, si tiene algún problema respiratorio, tú dices, bueno, entre 90 y 95. Si cae por debajo de 90, va a tener que depender mucho de su condición de cronicidad y de su enfermedad pulmonar de fondo. Porque sí podría suceder que tengan menos de 90. Pero si no, el efecto es que siempre estén por encima del 90%. Y lo muestra también la curva, ¿no? Esta sangre es sangre reducida que vuelve a los tejidos. O sea, no podríamos hacer circular sangre que está pobremente oxigenada, porque los tejidos demandarían rápidamente ¿qué? Esto, sangre oxigenada. La sangre que sale de los pulmones y que hemos visto se encargan pues, del intercambio gaseoso, se encargan de tener una concentración adecuada. ¿Y qué pasa entonces con la hemoglobina? Lo que dice este gráfico es que con las presiones parciales, ¿no? de 40, la hemoglobina rápidamente se satura o tiende a saturarse justamente para tener valores por encima del 90%. Pero ¿qué pasa cuando hay situaciones que provocan la muerte de las células, que provocan asfixia celular, la anoxia que llamamos? Esas situaciones generan aumento del 2,3 fosfoglicerato, que es el número 4 ahí,
En esas situaciones que haya este tipo de problemas, probablemente tengamos una persona febril. El aumento de la temperatura también hace que se desplace la curva de saturación hacia la derecha, como ustedes pueden ver ahí. El aumento del metabolismo, porque la respuesta ante una infección es que el metabolismo aumente. Si el metabolismo aumenta, se aumenta o se incrementa la producción de CO2. Y si esta producción de CO2, como hemos visto, no es compensada, va a ocurrir que se genere bicarbonato de hidrógeno y por lo tanto va a haber aumento también del pH, va a haber acidosis. Y estos cuatro factores lo que hacen es desplazar la curva hacia la derecha. ¿Qué quiere decir que la curva se desplace hacia la derecha? Que la hemoglobina pierde rápidamente el oxígeno. ¿Justamente para qué? Para que los tejidos se oxigenen, ¿no? Esa pérdida rápida de oxígeno se da porque disminuye la afinidad por el oxígeno. Situación contraria ocurre cuando aumenta el CO2, cuando disminuye el CO2, cuando disminuye la temperatura, cuando disminuye las situaciones de anoxia o cuando el pH se hace alcalino. En estos casos la curva se desplaza hacia la izquierda. Si se desplaza hacia la izquierda, ¿qué quiere decir? Que aumenta la afinidad de la hemoglobina al oxígeno. Por lo tanto, las saturaciones, como ustedes ven, se van a alcanzar mucho más rápido con presiones parciales menores. ¿Correcto? Entonces, por eso es que nos interesa saber en qué situación estamos. Si sabemos que hay una situación de estrés, vamos a tener que brindar oxígeno, porque el oxígeno se está liberando, tenemos hemoglobina libre. Y si tenemos hemoglobina libre, quiere decir que por cada uno de esos ciclos que están pasando 4.200 mililitros por minuto a nivel de los alvéolos y tenemos 5 litros de sangre que están recorriendo y dando la vuelta al cuerpo, y tenemos que el oxígeno está dejando hemoglobina libre y yo no la saturo adecuadamente, la persona se me muere. ¿Bien? Y entonces con el CO2 es mucho más sencillo, porque como habíamos dicho, el CO2 en sus tres formas, tenemos ahí producción de bicarbonato del 70% unido en la hemoglobina unida al CO2 como carbaminohemoglobina 23% y como CO2 disuelto en plasma 7%. Aquí está la parte en todo caso que hay que mencionar, porque cuando hemos dicho que el oxígeno y el CO2 difunden, hemos hablado del efecto que juegan las presiones parciales y hemos dicho que la presión parcial está ligada a la concentración, y la concentración es un concepto que me permite decir que de las zonas de mayor concentración a las zonas de menor concentración va a haber una difusión neta, ¿no es cierto? Entonces, el aumento del CO2 en la sangre hace que se desplace el oxígeno de la hemoglobina. Eso se llama efecto Borg. Y que es un factor importante para aumentar el transporte de oxígeno. Porque, obviamente, si tengo más CO2, quiere decir que mi metabolismo está aumentando de alguna forma o está ingresando CO2 al cuerpo de forma externa, algún tipo de contaminación, y yo necesito eliminarlo. Por lo tanto, tengo que transportar oxígeno para que eso ocurra. Y también es cierto entonces lo contrario. La unión del oxígeno a la hemoglobina tiende a desplazar al CO2 desde la sangre y ese efecto se denomina el efecto Aldana. ¿Correcto? Entonces, ya sabemos cómo es que se ventila el pulmón, ya sabemos cómo es que llega la sangre y finalmente permite la perfusión, y a través de la ventilación vamos a tener un intercambio de gases, y a través del intercambio de gases finalmente sabemos cómo es que se transportan estas moléculas, y entonces con eso ya cerramos el ciclo de la respiración, porque ya vimos que de esta forma es como se garantiza el aporte del oxígeno a las células para que cumplan con sus funciones y se cumplan las funciones con un uso eficiente de energía, que era el primer concepto que veíamos. Y entonces,
Rápidamente vamos a entrar a lo que es regulación. Cuando empezamos a hablar de la ventilación decíamos que nadie está pensando en que hoy tengo que estar respirando 1, 2, 3